Volver a venir. ¿Cómo anda? Hola Ivana, ¿cómo andás? Gracias a vos por invitarme. Quiero contarles que no es que él trajo el corte de luz, que no es que la situación de Irán y Israel dijimos eso y se cortó la luz. Pues yo después me quedé pensando y dije, oh, qué tenso que está todo. No, se había anunciado el corte de luz. Estaba anunciado por la Ah, cooperativa. ¿estaba Sí, anunciado? estaba anunciada por Ah, la bueno. cooperativa. Te pido que leas los mensajes que te manda la cooperativa eléctrica, Facundo. No, no. Porque si no los lees, te pasan las cosas que te pasaban el otro día. Bueno, y ayer no pudo venir porque tuvo que ir a Junín, así que lo dejamos para hoy porque esto no es que pasó el fin de semana y terminó, esto recién empieza. Tanto es así que comparto con Fernando algo que ya compartí con ustedes. Infobae titula: Patricia Bullrich denunció que hay fuerzas iraníes en Bolivia. Dos puntos, comillas. Tenemos el máximo nivel de alerta de seguridad. Cierro comillas. Bueno, Expláyese, expláyese. Yo quiero decir que cuando se lo dije me dijo, no te puedo creer, boludeces que están diciendo. bueno, sí, lo dijiste vos recién, pero eh, sí, no, a ¿Tenemos mí a me alguien ahí parece, en Bolivia? ¿eh? ¿Tenemos a alguien ahí en Bolivia? ¿Son bolazos lo que está diciendo? No, para mí es un bolazo. Ujú. Lo que debe estar tratando de hacer es que se hable de otro tema y no se hable de la economía, de la inflación, de la recesión Ahora nos y de entretenemos con esto. la debacle económica en la que estamos sumidos. Por otro lado, eso sale en Infobae, que es una especie de órgano de propaganda de la Embajada de Estados Unidos y de, y de la Embajada israelí. Ujú. Como también lo es Patricia Bullrich, que es un cuadro o Claro. bueno, un cuadro no, porque No, le para queda un cuadro grandísimo. hay que tener algún desarrollo intelectual. Le queda grandísimo eso. Es un agente, digamos, de ambas embajadas. Ujú. Así que lo que venga de ahí es No, no. propaganda y humo. Bien. Fer, te invitamos para, vos sos docente también, para hacer un poquito de docencia en el mejor de los sentidos y explicar un poco de dónde viene, que es viene de muy largo este enfrentamiento, y en realidad el enfrentamiento es entre Israel y Palestina. Ahora Eh, aparece Irán, nadie entiende muy bien por qué, se mezcla lo de la embajada de la AMIA, perdón, lo de la embajada israelí, lo de la AMIA. Entonces, la idea es que nos vayas explicando un poquito cómo arranca este conflicto y por qué llegamos de la manera en que llegamos hasta ahora. ¿Y qué carajo tiene que ver con todo esto Argentina? bueno, em, vamos a arrancar diciendo que sí, el conflicto original de toda esa zona, el conflicto madre, Ujú. digamos, eh, es el conflicto eh, árabe-israelí o palestino-israelí, que bueno, ya arrastra 75, 76 años como mínimo desde la creación del Estado de Israel Ujú. y la expulsión de la población árabe De su propia de tierra, Palestina, digamos. de su propia tierra, ¿no? Exacto. Porque la creación del Estado de Israel implicó automáticamente la expulsión y la matanza De los de los palestinos. palestinos que han quedado concentrados en dos territorios, la Franja de Gaza la y Cisjordania, Bien. ocupados militarmente por Israel. Todo, por las dudas. La Franja de Gaza no, pero la Franja de Gaza es una especie de campo de concentración a cielo abierto, es decir, es una franjita Escuchen. de 40 kilómetros de largo por 12 de ancho, Ujú. o sea que es muy chiquito, y es la zona más superpoblada del planeta porque en ese pequeño pedacito de tierra viven 2,5 millones de personas. Si podés buscar un mapa o algo y ponerlo para que mientras Fernando hable nos Em, podamos ubicar. en bueno, en esa franja de Gaza que está bloqueada desde el 2007 por tierra, aire y mar por Israel, y ha estado sometida constantemente a continuos ataques de Israel, bombardeos e incursiones terrestres.
Bueno, el 7 de octubre las organizaciones de la llamada Resistencia Palestina, lideradas por Hamás, pero Hamás no es el único grupo, hay otros, pero el más Pero es el importante es más, Hamás. eso te iba a decir, es el más fuerte, Es el más fuerte porque es el como que el gobierna representante de la la franja. franja de Exacto. Gaza. Es el que Esto para que lo gobierna entendamos. la Ujú. franja de Gaza, la gobierna Hamás desde el 2006-2007. A Israel no le gustó que Hamás gane las elecciones y bloqueó la franja de Gaza. Ok, pregunta, pero Fernando jamás es un grupo terrorista, ¿cómo va a ganar las elecciones? No, no es un grupo terrorista, es un partido político con un ala militar. Bien, La palabra terrorismo se usa como etiqueta en política internacional para cuando algo no te gusta, le pones terrorista. Y todo depende de quién lo diga. montonero terrorista. Ahí lo Claro. tenemos. Ahí lo tenemos. Esa es la Esa- franja. Claro, esa es la franja de Gaza. Sí, Bien, esa es la perfecto. franja de Gaza. Sí, Chiquitica, chiquitica. chiquita, chiquita. Sí. Em, Bien, pero ese es un lugar de resistencia, claramente. Eso, claro, sí, es como el gueto de Varsovia Ajá. de la Segunda Guerra Mundial, los judíos en Resistiendo. Varsovia encerrados por los nazis. Bueno, la franja de Gaza es lo mismo. Ujú. La etiqueta de terrorista, bueno, los nazis le decían terrorista a la resistencia partisana judía durante la Segunda Guerra. Claro. Para ellos eso era terrorismo. Bien. Eh, Entonces está la franja de Gaza por un lado. en realidad es legítima defensa. Si a vos te están masacrando desde hace 75 años, Y yo algo te voy a tenés que tirar. hacer. Y sí. Bien. Lo que explican es que por un lado está la franja de Gaza y por otro lado está, Hamas y por el otro lado está Hezbollah. Hezbollah está en el Líbano. Ujú. También es un partido político y es un ejército. Son las dos cosas, es las dos cosas, Hezbollah. Ujú. Es un partido político. Que como todo partido político tiene su ala militar. Bueno, claro, acá no, pero allá sí. Ujú. ¿Por qué? Porque Hezbollah surge en los años 80 como grupo de resistencia a la invasión del Líbano por parte de Israel. Bien. Y se ha convertido tanto en un partido político que tiene presencia en el Parlamento y en el gobierno libanés y en un ejército. Es como un estado dentro del estado libanés. Ujú. Porque está el estado libanés y el ejército libanés y a su vez adentro del Líbano está Hezbollah y su propio ejército, Ujú. que es un ejército, Conviven, digamos. sí, es un ejército bastante bien preparado, porque en los últimos años ha tenido enfrentamientos importantes con Israel, cuando Israel atacó e invadió el Líbano en el 2006, y después ha estado participando Hezbollah en la guerra civil siria. Bien. Eh, Ahora vamos al tema de Irán. Claro. Ese como es, aparece. digamos, el conflicto originario. Bien. Irán, sobre todo a partir del 1979, que es la revolución islámica del Ayatollah Khomeini, que Irán se transforma en la República Islámica de Irán. Irán apoya a la causa palestina, digamos. A los palestinos y a Hezbollah y a el gobierno sirio, que también el gobierno sirio, es un país árabe o mayoritariamente árabe, Siria, que de facto digamos que está en guerra con Israel porque nunca han firmado un tratado de paz definitivo, no hay relaciones diplomáticas. Y bueno, Irán, Siria, Hezbollah y Hamas forman más los grupos hutíes de Yemen, forman lo que se llama el Eje de la Resistencia, que es una coalición de grupos anti-israelíes y anti-norteamericanos, para decirlo. Bien. ¿Qué es lo que pasó estos últimos días? Que el 1 de abril Israel, que ya venía bombardeando continuamente las posiciones de Irán en Siria, porque a su vez en Siria hay otra guerra, una guerra civil, en donde hay dos bandos básicamente. Bueno, el bando gubernamental tiene el apoyo de Irán, e Irán tiene
asesores militares y algunas tropas ahí en Siria. Bueno, Israel ha estado los últimos años bombardeando esas posiciones iraníes en Siria, y lo que hicieron los israelíes el 1 de abril es bombardear, destruir el consulado iraní, es decir, una embajada iraní en Damasco, la Damasco. capital de Siria, bueno, matando a muchas personas, entre ellas a algunos importantes jerarcas militares eh, iraníes que estaban ahí en la embajada de Damasco. Entonces eso generó como respuesta de Irán el ataque del Que sábado fue por como la noche mostrado por todo el mundo, con sí. drones y con misiles. Ujú. Em, Y a partir de ahí, para Occidente, los malos fueron los iraníes. claro, sí, para la narrativa Exacto. mediática esto aparece recién el sábado a la tarde, y Ujú. toda la historia que yo conté de manera muy simple y resumida los minutos anteriores, bueno, no cuenta, no aparece, porque digamos, la estrategia comunicacional es descontextualizar y deshistorizar el conflicto, y que parezca que de repente los iraníes se volvieron locos y le tiraron misiles a Israel. ¿Quién está atrás de esta narrativa y quién está atrás de esta operatoria? Bueno, las narrativas son los medios de comunicación que en general están alineados con lo que diga Estados Unidos e Israel. Bien. ¿Y Estados Eh, Unidos qué pito toca apoyando a Israel? bueno, lo que pasa es que Israel es como si fuera una posición estratégica para Estados Unidos en la zona, porque es casi como si fuera una extensión de los mismos Estados Unidos en la zona. Es como tener un portaaviones terrestre en una zona estratégica, eh, estratégica Desde el punto de del vista, planeta, desde el punto de vista de recursos naturales, desde el punto de vista de vías de comunicación, desde el punto de vista de que está muy cerca se ha fotografiado, filmado todo, Fer. del canal, bueno, genial. Luces. Por ejemplo, del canal de Suez, que es una vía de tránsito comercial muy importante. Claro. Bueno, Desde muchos puntos desde muchos puntos es de un lindo vista, lugar para Estados Unidos, es tentador. claro. Sí, y Estados Unidos siempre ha apoyado a Israel, eh, haga lo que haga Israel. Exacto. Por eso la impunidad de Israel de matar 35.000 palestinos y que nadie le diga nada, y nadie le llame terrorista. Claro. Eh, ¿Y nosotros qué mierda tenemos que ver con todo eso? Por favor, ¿me lo explica, profe? no, nosotros no tenemos mucho que ver. Lo que ha hecho el gobierno de turno es, digamos, reeditar las relaciones carnales de Menem, ¿no? Hacerle la venia y decirle que sí a cualquier cosa que digan Estados Unidos e Israel, em, como si eso reportara algún beneficio para nuestro Nosotros. país. En mi humilde opinión, no reporta ningún beneficio, sino más bien todo lo contrario. Bueno, pero recordemos que Carlos Saúl Sorete también lo hizo Sí. y después hizo algunos negociados personales con un grupo de amigos. O sea que algún beneficio lo reportará alguno de los integrantes del gobierno, claramente. Bueno, sí, algunos... Porque además después estamos obligados a hacer ciertas cuestiones que no nos convienen a nivel país. No, claramente no le conviene a la Argentina. Entonces a alguien le tiene que A la convenir. Argentina le convendría mantenerse neutral, Neutral. ¿no? Ujú. O hacer declaraciones así Sí, como políticamente hacen de- correctas, exacto, decir, condenamos diplomáticas. todo tipo de violencia y punto. Tal cual. Em, lo que ocurre es que este gobierno, bueno, está integrado por personajes cuyo, no sé, horizonte existencial es Miami. Em, no, el ¿Qué? presidente, bueno, el muchacho que hace las veces de presidente El muchacho. vive más en Miami Sí. que acá. Bueno, Ujú. yo creo que el elenco gubernamental no se considera argentino. Están acá, pero no son de acá. Y mm, su, digamos, incluso su propia existencia material
salen de, digamos, de cuevas financieras que viven de endeudar al país para comprar dólares. Ujú. Esa es su Es tristísimo. formación, Profe, es su tristísimo. medio de vida y su Motor. motor. Sí, para levantarse todos los días a la mañana y hacer daño. Hay algo que se relaciona. Y que Perdón, sí. este gobierno, que es un gobierno, digamos, para calificarlo de alguna manera, digamos, como sea, de extrema derecha. Ujú. Lo Gran, dije. gran parte de la extrema derecha mundial tiene una gran simpatía por Israel, porque de hecho Israel es medio un estado nazi que se dedica a masacrar negritos, vamos a Sí, sí. decirlo así. Sí, sí. Eh, Con total impunidad, además. con total impunidad. Entonces, en el fondo, eso están Le de acuerdo gusta. con eso. Le gusta, claro. Claro, le gusta. Son cosas que harían ellos si pudieran. Sí, claro, Y subliman por ahí, digamos. claro. Pero más allá de esto, y acá yo encuentro una perversión tremenda, pero salgo de ahí, tenemos a un presidente argentino, bueno, un señor que hace de presidente, que ejerce las funciones, no sé ni cómo definirlo, que se quiere convertir al judaísmo y tiene relaciones carnales con Israel. Sí, Eso a nosotros, además de que a partir de ahí, de todo esto que tiene Milei con Israel y que quiere convertirse en judaísmo y de que apoya contundentemente, nunca, ni Carlos Saúl apoyó tan contundentemente, por lo menos salió de su boca tan contundentemente el apoyo a Israel. La pregunta es, Fer, ¿eso a nosotros nos puede traer algún inconveniente, una segunda AMIA, una segunda embajada de Israel? sí, puede ser. Puede pasar. Ujú. Habría que ver también quién hizo esos atentados, pero bueno. Bueno, Eh, hace muy poquito se lo atribuyeron, lo hablamos el lunes, creo. sí, Los medios de comunicación, o sea, la Corte Suprema dictó que era Hezbollah. la Cámara de La Casación, Cámara de Casación, una perdón. sala 20 años después. de la Cámara de Casación, pero ese no era el objeto procesal del juicio. Eso es lo que Lo que habíamos estaba a charlado. debate era el encubrimiento, no quién ¿Quién puso es? la bomba. Entonces, dos jueces, por su cuenta y como si estuvieran hablando en el café de la esquina, se pusieron a elucubrar teorías en la sentencia, diciendo, bueno, fue Hezbollah, fue Irán, qué sé yo. En Eh, el medio de un conflicto. claro, yo creo que lo hicieron también por orden del gobierno. Claro, por eso digo. No es casual que de repente Aparezca salgan 20 con años después de golpe en el medio de un conflicto y nosotros pero pronunciándonos a en su vez contra también, de. sí, pero además todo descabellado, porque los jueces en la sentencia no pueden hablar de cualquier cosa que se les ocurra ¿Vos porque sabés que tienen sí? ganas. Tienen que hablar del tema que está en discusión. Claro. El tema que está en discusión y si había habido encubrimiento o no, no quién puso la bomba. Entonces tenía que decir Si lo hubo o no lo si hubo. hubo encubrimiento o no. No se Quién puso la pronunció. bomba no se tenía que pronunciar sobre eso. Bueno, por eso. Y si se pronunciaban, bueno, estaban prevaricando. Lo dijimos en Punto Radio. Lo dijimos. Eh, por lo tanto, eso Peligroso lo que hicieron. sí, incluso es Además. delictivo, porque los jueces Sí. no pueden en una sentencia hablar de lo que se les ocurra. Tienen que hablar del tema que Y corresponde. siniestro lo que Que es hicieron, porque objeto nos pone de en riesgo juicio. a todos los argentinos. Siniestro. Sí. Siniestro. Sí. Pero además poco profesional, digamos, para decirlo amablemente. Ujú. Los jueces no pueden en una sentencia decir cualquier cosa. Tienen que hablar y expedirse sobre el tema que está en discusión, no sobre otros temas. Cuando nosotros, los medios, lo nombran esto, con vos ya lo hemos hablado varias veces, la gente tiene como esa sensación de que cuando se habla del G7 o de la OTAN, estamos hablando de esos organismos buenos, Sí. ¿no? Esos organismos que están por la paz mundial, que son organizadores del conflicto. ¿Qué son el G7 y qué es la OTAN? ¿Por quiénes están formados? ¿Qué buscan? La OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una alianza militar liderada por los Estados Unidos, formada en 1949, para, digamos, contrarrestar a la entonces Unión Soviética. Esta alianza estaba formada por Estados Unidos y los principales países de Europa Occidental. Después que se cayó la Unión Soviética, fueron avanzando hacia Rusia y tratando de acercar a Rusia y llegar a la frontera de Rusia, lo cual derivó en la guerra de Ucrania.
A su vez, la OTAN ha bombardeado Libia en el 2011, bombardeó Yugoslavia en 1999, invadió Afganistán. Bueno, está lejos de ser una organización pacífica y solidaria. Bien. El G7 es el grupo de los principales países más industrializados del mundo, Mundial. que se superponen con la OTAN, digamos, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Japón, etcétera. Bien. Es más o menos lo mismo que la OTAN, pero en su fase económica. Bien, es importantísimo lo que está diciendo Fernando y lo planteo porque mucha gente cree que cuando hablamos de la OTAN es como, no sé, la cuestión moral de las guerras y quién tiene que resolver todas las cuestiones. Y en realidad es una de las grandes generadoras de esas guerras que supuestamente después se tiene que encargar de solucionar. Una de las cuestiones que trajo esto a nivel nacional, nos reíamos cuando comenzó el programa, es que ayer Javier Milei nos informa que a él le informa Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, que por cuestiones de seguridad tiene que dejar de volar en vuelos comerciales y pasar a volar en avión propio. Entonces yo me reía y decía, bueno, ahora tenemos dos problemas. Antes teníamos uno. Ya Chomsky en las 10 estrategias de manipulación mediática y política lo explica. Una de ellas es crear problemas y luego Resolverlo. sí, Claro. y luego ofrecer soluciones, ¿no? Sí. Y esto es un poco lo que hace Milei, digamos. Antes combatía el problema de gastar dinero por un avión presidencial, ahora tenemos el gasto de dinero que va a generar el avión presidencial y además unos posibles atentados en la Argentina. Y eso Todos tenemos. del gasto de dinero del avión presidencial era pura demagogia, porque eso no significa nada. El gasto de un avión presidencial no es que si no gastas en eso la economía va a ir bien. No tiene nada que ver. Eso es para venderle a la gente un acto demagógico y que la gente diga, ah, mirá, qué humilde, andan en un avión presidencial. No sirve más que eso, ¿no? Ahora tenemos dos problemas. Bueno, por eso, sí. No había ninguno. Claro, tal cual. Bien, la sensación que tenés es que vamos a estar leyendo mucho de esto, mucho de... Patricia Bullrich denunció que hay fuerzas iraníes en Bolivia, Sí, que van a estar un tiempo largo... continuamente, sí, si vos lees también Infobae, van a hablar continuamente, están hablando en Sí. Infobae de Irán y después de Hezbollah y la triple frontera y que está Hezbollah en la triple frontera. Bueno, hace 30 años que vienen hablando de eso. Ujú. A mí me parece que es un humo mediático para tapar otras cuestiones. Bueno, yo le digo que yo tengo miedo de un atentado. No, O sea, no, yo lo sí, dije no, antes, Facu es testigo, lo dije antes de... lo vengo diciendo antes de que sea presidente. bueno, Yo no sí, quiero otro siempre hay atentado una... a la AMIA, muchachos. No, por eso sí. Ojalá que no suceda, nadie está Ujú. queriendo eso. No, me refería a esto de decir, bueno, hay iraníes en Bolivia. Y, Ujú. bueno, ahí ya me parece que están... Fantaseando. Sí, Ya yo no creo están que es... haciendo una narrativa, por eso digo, claro, por eso sí. te pregunto. Yo creo que están haciendo, sí, ruido mediático para que se hable de eso y no se hable de De lo que hay que hablar. lo que hay que y hablar. De lo que hay que atajar. Claro. Bien. Em, No sé si tenés algo más para decirnos, Fer. Alguna cosa que veas que no se ataja, digamos. A veces se habla en algunos medios de comunicación y en redes sociales, se pone que, por ejemplo, Irán es un país árabe. No, Irán no es un país árabe. Irán es un país mayoritariamente persa. Son los persas los Ujú. iraníes. Hablan un idioma distinto, que es el persa. Sí es un país musulmán, pero no es un país árabe. Y bueno, respecto a esta Entuerto. tentativa de conversión al judaísmo de este muchacho que dice que es presidente. Eso es un tema privado, digamos, de sus convicciones íntimas religiosas. Debería hacerlo, pero se manifestó a favor de Israel. Claro, pero yo lo que quiero hacer una distinción entre judío e Israel. No todos los judíos Ok. apoyan a Israel. No, una cosa es ser judío y otra cosa es Concuerdo. ser partidario de Israel. Ujú.
no es lo mismo. El judaísmo es una religión. El Estado de Israel utiliza esa religión como justificativo para sus actos, pero muchos judíos, vos nombraste a Chomsky, Ujú. pero hay muchos otros que son muy críticos Sí, claro. de lo que hace Israel. Israel. Ujú. Para cerrar la nota, desde ya te agradecemos muchísimo. Comentábamos ayer que la revista Times, que es una revista prestigiosa, pues muchos años que está, hizo un top 100 de las personas más influyentes del mundo y nos reíamos ayer con Facu porque en el puesto número 1 estaba Dua Lipa. Y una de las cosas que decíamos era, yo decía, a mí me cae muy bien la piba, la verdad que la he escuchado cantar, se la recontra aguanta, Leo, pero si está en el puesto número 1 de las personas más influyentes, estamos hechos mierda. Bueno, en esa lista de 100 personas, hoy empiezan a divulgar la información, Javier Milei está elegido dentro de las 100 personas más influyentes del mundo. Opinión piropo, verdad, consecuencia. Eh, Opinión piropo, verdad, consecuencia. Contanos qué te genera. Sí, Digo, bueno, para mí son todas operatorias en los medios de comunicación, esto se estudia, son todas sí. operatorias de los medios para poner y colocar a determinadas personas en determinados lugares. Dua Lipa tiene que vender mucho y toda la gente que está atrás de Dua Lipa tiene que hacer mucho dinero. Con Javier, ¿cómo es? Lo pusieron ahí, ¿para qué? Pero, puede ser influyente, pero es una influencia para mí negativa. Pero, claro, porque alguien puede ser influyente a nivel mediático y ser un desastre. No es que si sos influyente sos bueno. No sé. Hermosa distinción, profe. Hermosa Y distinción. bueno, también, bueno, los medios de comunicación, Times y otros, bueno, Le mandamos son un órganos saludo. de propaganda Claro, por eso también. digo. Bueno, casi todos. Sí, casi todo. Casi pero bueno, todos. hay que tomarlo Algunos más y otros menos. como de quien viene. Bien. Así que con el profe también ayudamos, creo que estás de acuerdo conmigo, alentamos a hacer lectura crítica cada vez que leamos algo y no solamente de un solo medio. Tratemos de leer la Hay que mayor leer cantidad. todo, hay que leer todo Sí. y tamizarlo. Ujú. Sobre todo en momentos tan complicados como estos, ¿no? Donde no sabemos muy bien dónde está parado, dónde estamos parados. Recién veíamos lo de la situación en la que se está cursando en la Universidad de Buenos Aires con las luces apagadas y qué sé yo, y al secretario de Educación la semana pasada diciendo que estaba todo perfecto y que estaban pagando, ¿no? Entonces entras en esa disyuntiva de sí pero no, sí pero no, sí pero no, y lo estamos viendo que es un mecanismo político que se va a estar utilizando durante mucho tiempo. Entonces, nos Sí, terminamos continuamente se utiliza. perdiendo, sí. claro. Sí. Y bueno, porque una estrategia de desinformación es atosigar y atragantar a la gente con un montón de información que no la puede Tal procesar. cual. Como ejemplo, este conflicto en Medio Oriente. Ujú. Si uno no tiene ya un cierto background de conocimiento, a uno le parece que empezó todo el sábado. Y bueno, hay toda una historia que es necesario conocer para justamente no tragarse el sapo de cualquier cosa que digan los medios de comunicación. Profe, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por aclarar, porque es muy complicado explicar este tema y porque tiene mucha historia y lo has hecho muy sencillo. Muchísimas Bueno, gracias. les Nos agradezco escucharemos en a breve. ustedes. Bueno, En breve te volveremos a llamar y volveremos a ubicarnos en el mapa. Cuando pasan quieran. 27 minutos de las 11 de la mañana, pasan siempre, soy Fernando Mor.